¿Sabías que la tumba de Carlo Acutis guarda un milagro que desafía toda lógica? Así es. Algo extraordinario está ocurriendo en un lugar donde muchos esperarían encontrar solo un sitio de descanso eterno, pero donde, en realidad, Dios está manifestando su presencia de una forma inconfundible. Lo que sucedió en la tumba de Carlo no es simplemente un acontecimiento que merece atención, sino un claro signo de intervención divina. Estás a punto de descubrir algo que puede transformar profundamente tu fe. Este milagro es una invitación directa a que te conectes con algo mucho mayor y más misterioso de lo que imaginas. No te pierdas lo que viene a continuación. Cuando observamos la vida de Carlo Acutis, nos encontramos con un joven cuyo legado trasciende su corta edad. Es un ejemplo vivo de fe, perseverancia y una profunda conexión con Dios. Su nombre no solo resuena en las paredes de las iglesias, sino también en el corazón de todos aquellos que buscan vivir su fe de manera auténtica, incluso en estos tiempos modernos. Y es precisamente sobre esa fe firme e inquebrantable sobre la que hoy vamos a reflexionar. Carlo Acutis no es simplemente un nombre más entre tantos, es un modelo de santidad para la juventud contemporánea. Su vida, llena de ejemplos de cómo integrar la espiritualidad en la vida cotidiana, se convierte en un referente para quienes creen que la fe puede convivir perfectamente con la modernidad. ¿Cómo lo logró? ¿Qué podemos aprender de su dedicación? ¿Qué lo convierte en un santo tan cercano y accesible, incluso para los jóvenes cristianos de hoy en día? Más que nunca, es crucial reflexionar sobre cómo estamos viviendo nuestra fe y lo que ésta realmente significa en nuestras vidas. El ejemplo de Carlo Acutis nos invita a ir más allá de un simple acto de creer, hacia una vivencia activa y llena de propósito. Se destacó no solo por su devoción, sino por su manera única de hacer del Evangelio algo tangible, de forma que incluso las generaciones más conectadas con la tecnología puedan sentirse identificadas. ¿Quieres saber cómo lo hizo y cuál es el impacto que esto tiene en nuestras vidas espirituales? Carlo Acutis nació en Londres, pero fue en Milán donde creció, rodeado de una familia que fomentaba sus pasiones. Desde muy pequeño demostró un talento natural para la tecnología, pero lo que lo hizo especial fue la forma en que utilizó ese don con fines divinos. A los 11 años creó un sitio web sobre milagros eucarísticos, algo realmente sorprendente para alguien de su edad. Sin embargo, lo que hace aún más impresionante esta historia es la motivación que lo impulsaba, su fe. Utilizar la tecnología como herramienta de evangelización es algo que pocos jóvenes cristianos consideran, pero Carlo demostró que es posible unir ambos mundos de manera poderosa. Lo que él hizo fue mucho más que crear un sitio web, utilizó sus habilidades para enseñar y conectar a las personas con el Evangelio, especialmente en una época en la que muchos ven Internet solo como una distracción. Su fe lo llevó a buscar formas innovadoras de cumplir su misión, difundir el mensaje de Cristo utilizando los recursos a su alcance. Al mirar su vida, somos llamados a reflexionar sobre cómo estamos utilizando nuestros propios talentos para la gloria de Dios. No importa si tienes habilidades para los números, el arte o la tecnología, lo que importa es el propósito con el que empleas esos dones. Y al igual que Carlo, podemos encontrar formas creativas de integrar la fe en todo lo que hacemos, ya sea en el trabajo, en los estudios o en cualquier ámbito de la vida. A los 15 años, Carlo Acutis recibió la devastadora noticia de que tenía leucemia. En lugar de hundirse en la desesperación, algo que sería comprensible para cualquier joven de su edad, él aceptó la enfermedad con una serenidad impresionante. Pero lo que realmente marcó la diferencia fue la manera en que enfrentó el dolor, ofreciéndolo por la Iglesia y por el Papa. Esta entrega de su sufrimiento no fue una simple resignación, sino una auténtica expresión de su fe y confianza en Dios. Carlo no se rebeló contra su enfermedad. Comprendió que el sufrimiento, en muchas ocasiones, es un medio de purificación y una oportunidad para acercarse más a Cristo. Su testimonio de fe en medio de la adversidad tocó la vida de muchas personas, demostrando que la verdadera fortaleza no proviene de la ausencia de dificultades, sino de la manera en que las enfrentamos con fe. Sin duda, Carlo fue un ejemplo de que, con la ayuda de Dios, todo es posible. Este tipo de resiliencia nos lanza un desafío. Cuando la vida nos presenta dificultades, como el sufrimiento o la pérdida, ¿cómo reaccionamos? ¿Seguimos el ejemplo de Carlo o nos dejamos vencer por las circunstancias? La fe de Carlo nos enseña que, aunque el camino sea difícil, la presencia de Dios nos fortalece y nos capacita para superar cualquier tormenta. La tumba de Carlo Acutis se ha convertido en un lugar de peregrinación para miles de fieles de todo el mundo. Lo que comenzó como un simple deseo de estar cerca de un joven santo, pronto se transformó en una experiencia espiritual profunda.
Se han reportado fenómenos extraordinarios en torno a su tumba, como la conservación de pétalos de rosa que permanecen intactos con el paso del tiempo. Para muchos, esto es un claro signo de la presencia divina y de la intercesión de Carlo ante Dios. La realidad es que Carlo, incluso después de su muerte, sigue impactando profundamente a quienes se acercan a su tumba. Su vida de santidad y su manera de vivir la fe se han convertido en una fuente continua de inspiración. Para muchos, visitar su tumba no es solo un acto de homenaje, sino también una oportunidad de buscar la intercesión del santo y sentir, de alguna manera, la presencia tangible de Dios. Esto nos invita a reflexionar sobre el poder de la fe en los lugares sagrados y la importancia de buscar esos momentos de conexión divina. Al igual que la tumba de Carlo se ha convertido en un punto de referencia espiritual, también podemos encontrar lugares en nuestras vidas donde la fe se hace palpable. Puede ser una iglesia, un lugar tranquilo para orar o incluso un momento de meditación en casa. Lo importante es la intensidad de nuestra fe y el deseo de buscar la presencia de Dios. La intercesión de Carlo, como la de muchos santos, es un recordatorio de que nunca estamos solos en nuestro viaje espiritual. Estamos rodeados por una gran nube de testigos de fe, listos para apoyarnos. Carlo Acutis, con su vida de fe y dedicación, ha dejado un legado poderoso, especialmente para los jóvenes. Mostró al mundo que es posible integrar la fe con la vida moderna de manera auténtica. En una época donde las distracciones abundan, Carlo nos enseña que, al poner a Dios en el centro de nuestra vida, es posible vivir con propósito, incluso frente a los desafíos de la juventud. Su mensaje es claro: la fe no necesita ser anticuada ni limitarse a ciertos espacios, puede y debe ser parte de cada momento de nuestra vida. Usar la tecnología para evangelizar, como hizo Carlo, es una de las formas más efectivas de alcanzar a las generaciones más jóvenes. Hoy en día, Internet, las redes sociales y las aplicaciones son herramientas poderosas, y Carlo supo aprovechar estas plataformas para compartir milagros eucarísticos con el mundo. Utilizó su inteligencia y habilidades para conectar a las personas con la fe, demostrando que la evangelización no tiene límites. En lugar de ser una distracción, la tecnología puede ser un puente para la propagación del Evangelio, si se usa con propósito. El mensaje de Carlo nos desafía a ser más que simples consumidores de tecnología, sino también creadores de contenido que edifiquen e inspiren a otros. Para los jóvenes cristianos, esto es un llamado a vivir la fe de manera más activa y moderna. No importa dónde estés, como hizo Carlo, también puedes encontrar maneras de vivir tu fe de forma auténtica. Ya sea en las redes sociales, en las amistades o en las actividades diarias, la fe no debe separarse de nuestra vida, sino integrarse en ella, con valentía y pasión. Carlo Acutis vivió su vida según las palabras de Cristo y las Escrituras sagradas. Un versículo que probablemente llevaba en su corazón era Filipenses 4:13, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Este versículo nos enseña que, por difícil que sea la vida, tenemos en Cristo la fuerza para superar cualquier obstáculo. Carlo, incluso frente a una enfermedad terminal como la leucemia, no se dejó abatir, sino que confió plenamente en Dios para sostenerlo en cada momento. Además, en Mateo 5:16, Jesús nos exhorta a dejar que nuestra luz brille delante de los hombres. Esa luz, según la visión de Carlo, era su fe. Él no ocultaba su espiritualidad, sino que la vivía abiertamente, compartiendo con los demás lo que creía. Cuando vivimos según las enseñanzas de Cristo, nuestra fe se convierte en una luz que guía a otros en medio de sus propias oscuridades. La vida de Carlo es un claro testimonio de cómo es posible ser una luz en un mundo que a menudo se pierde en la oscuridad. Y, como nos enseña el Salmo 37:5, debemos confiar en el Señor y entregar nuestro camino a Él. Al hacer esto, encontramos paz, incluso en las situaciones más difíciles. La vida de Carlo es un ejemplo claro de entrega y confianza, ya que aceptó la enfermedad con una fe inquebrantable en la providencia divina. En nuestro propio camino, podemos inspirarnos en este ejemplo de fe pura, confiando en que Dios estará con nosotros en cada paso. La santidad puede parecer algo lejano o incluso inalcanzable para muchos, especialmente en un mundo tan moderno y tecnológico como el nuestro. Sin embargo, Carlo Acutis demostró que la santidad no es un concepto anticuado o reservado solo para los santos antiguos. Nos enseña que podemos, de hecho, vivir una vida santa en el contexto actual. La clave está en poner a Dios en el centro de todo lo que hacemos y usar los dones y talentos que Él nos ha dado para servir a los demás. La santidad está al alcance de todos, independientemente de la época o las circunstancias.
Carlo también nos recuerda que la verdadera santidad no está en hacer cosas extraordinarias, sino en vivir el día a día con amor, dedicación y humildad. El simple hecho de elegir hacer el bien, ayudar al prójimo o ser fiel a los principios cristianos ya nos acerca a Dios. En nuestra vida diaria, podemos cultivar la santidad al realizar cada acción con un corazón orientado hacia Dios. Ya sea en el trabajo, en una conversación con amigos o incluso en momentos de ocio, podemos ser luz para los demás, mostrando el amor de Cristo en nuestras actitudes. Y, por último, es importante recordar que la santidad también implica servir al prójimo. Carlo no solo rezaba, sino que también se dedicaba a los demás. Usaba sus habilidades para evangelizar y ayudar a los más necesitados, siempre con un espíritu de servicio. Así, la santidad se traduce en acciones concretas que impactan positivamente la vida de quienes nos rodean. Al seguir el ejemplo de Carlo, estamos llamados a ser santos en medio del mundo, con el corazón lleno de amor, y a buscar siempre maneras de servir a Dios y al prójimo en cada aspecto de nuestra vida diaria. Carlo Acutis se ha convertido no solo en un ejemplo de santidad, sino también en un poderoso intercesor para aquellos que buscan la ayuda divina. Su vida de oración y dedicación a Dios lo transformó en un guía espiritual, alguien a quien muchos recurren en momentos de necesidad. La intercesión de Carlo, especialmente para los jóvenes y aquellos que enfrentan dificultades, es un claro testimonio de que Dios sigue actuando a través de sus santos, incluso después de su muerte. Nos recuerda que la comunión de los santos está viva, y que podemos buscar la intercesión de los santos para fortalecer nuestra fe. En una comunidad de fe, el poder de los testimonios es inmensurable. Carlo entendía que, para vivir plenamente la fe, era fundamental estar inmerso en una comunidad que apoyara e incentivara la búsqueda de Dios. No vivía su fe de manera aislada, al contrario, fomentaba la participación activa de todos, demostrando que la vida cristiana es mucho más enriquecedora cuando se comparte. La verdadera fuerza de una comunidad de fe reside en la unión de sus miembros en oración y servicio. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a formar parte de esta red de apoyo espiritual. No se trata solo de pedir ayuda, sino también de ser un apoyo para los demás. La intercesión de Carlo es un claro ejemplo de cómo podemos orar unos por otros. Y al unirnos en una comunidad de fe, no solo fortalecemos nuestras propias creencias, sino también la fe de quienes nos rodean. La vida de Carlo Acutis nos enseña que, juntos, podemos alcanzar grandes victorias espirituales. Al reflexionar sobre la vida de Carlo Acutis, nos invade un profundo sentimiento de gratitud por su presencia espiritual, que sigue tocando tantas vidas alrededor del mundo. Damos gracias a Dios por el regalo de su vida y por el ejemplo de fe y dedicación que nos dejó. Su camino nos enseña que, independientemente de las dificultades que enfrentemos, siempre podemos hallar fuerza en nuestra relación con Dios. Como él mismo demostró, la oración y la entrega total al Señor nos permiten vivir de manera plena y santificada. La juventud es una etapa llena de desafíos, inseguridades, presiones sociales, el deseo de aceptación y la constante búsqueda de identidad. Carlo Acutis, siendo tan joven, afrontó estos retos de manera admirable, manteniendo una fe firme en Dios. En un mundo lleno de distracciones y donde las voces externas intentan constantemente moldear nuestras decisiones, Carlo destacó por su capacidad de mantenerse fiel a los principios cristianos, sin dejarse llevar por las modas o las opiniones pasajeras. Para él, la fe no era una opción secundaria ni algo que se podía relegar. Al contrario, la fe era el centro de su existencia. En su juventud, Carlo experimentó las mismas presiones que muchos jóvenes enfrentan hoy: el miedo a no ser aceptado, la búsqueda de validación a través de las redes sociales, la presión por cumplir con las expectativas del mundo. Sin embargo, eligió buscar algo superior. En lugar de dejarse arrastrar por las distracciones propias de la adolescencia, Carlo dedicaba su energía a la oración, al estudio de la Biblia y a su pasión por compartir el Evangelio. Su ejemplo nos invita a preguntarnos: ¿cómo estamos integrando nuestra fe en los retos del día a día? ¿Estamos poniendo a Dios en el centro de nuestras decisiones o solo acudimos a Él cuando las cosas se complican? Integrar la fe en la vida moderna puede parecer un desafío, pero Carlo nos demuestra que es posible. No solo mantuvo su fe en medio de las adversidades, sino que también utilizó la tecnología de forma creativa para evangelizar. Esto nos muestra que la fe no tiene por qué ser anticuada ni estar desconectada de la realidad actual. Se puede vivir de manera auténtica, tanto en el entorno digital como en nuestras relaciones cotidianas. Si Carlo logró mantener su devoción en el mundo moderno, nosotros también podemos hacerlo, integrando la oración, el estudio de la Biblia y el amor al prójimo en nuestras acciones diarias, sin perder nuestra esencia.
La formación espiritual de Carlo Acutis no puede entenderse sin considerar el papel fundamental de su familia. Sus padres, especialmente su madre, fueron figuras clave en el desarrollo de su fe. Desde muy pequeño, Carlo fue animado a vivir su espiritualidad de manera activa, y el entorno familiar fue el pilar donde aprendió la importancia de la oración, la devoción y la caridad. Los Acutis cultivaban una vida cristiana sólida, y ese estilo de vida se transmitió naturalmente a Carlo. En un mundo cada vez más secularizado, esa base familiar fue crucial para que él creciera con una identidad cristiana firme y sólida. El ejemplo de Carlo nos recuerda que la fe no es algo que se impone, sino algo que se vive y se comparte en el hogar. Sus padres eran fervientes practicantes de la fe católica, y Carlo lo observó desde niño. No se limitaban a hablar de Dios, sino que vivían conforme a sus enseñanzas, mostrando a Carlo que la vida cristiana se refleja en las acciones, las actitudes y las decisiones diarias. No se trataba solo de ir a misa o rezar oraciones formales, sino de encarnar la fe en gestos concretos de amor y servicio. Esta educación espiritual en el hogar fue esencial para formar a un joven que comprendía que su misión en la vida era servir a Dios y al prójimo. Para las familias que buscan construir un entorno cristiano sólido, el ejemplo de Carlo es una invitación a vivir la fe de manera activa y genuina en casa. No basta con rezar juntos en ocasiones especiales, es necesario cultivar la presencia de Dios en cada acto cotidiano. Animar a los hijos a participar en actividades de caridad, a dialogar sobre valores cristianos y a integrar la oración en sus rutinas diarias son prácticas que pueden reforzar la espiritualidad familiar. Además, el hogar debe ser el primer lugar donde los hijos experimenten el amor incondicional de Dios. Así como Carlo aprendió de sus padres, las familias de hoy tienen la responsabilidad de crear un ambiente donde la fe se viva y se comparta, estableciendo una base firme para que los hijos crezcan con una relación profunda con Dios. En una sociedad cada vez más marcada por la secularización y el avance de la tecnología, el testimonio de Carlo Acutis cobra aún más relevancia. Vivimos en un mundo donde la fe a menudo se relega a un segundo plano, eclipsada por distracciones digitales, ideologías y una cultura que tiende a apartar a las personas de la espiritualidad. Sin embargo, Carlo nos demostró que, incluso en un entorno moderno, es posible vivir la fe de manera auténtica y significativa. Su ejemplo nos desafía a encontrar maneras de integrar nuestra espiritualidad en las actividades cotidianas, utilizando las herramientas y talentos que tenemos a nuestro alcance, de modo que la fe no se convierta en algo separado de nuestra realidad, sino en una parte integral de todo lo que hacemos. El uso de las nuevas tecnologías, como el sitio web que Carlo creó para divulgar milagros eucarísticos, es una de las formas más claras en las que logró integrar su fe en el contexto moderno. En una época en la que las redes sociales dominan las interacciones y la Internet es una herramienta poderosa, Carlo nos enseña que también podemos utilizar estas plataformas para evangelizar y difundir el mensaje de Cristo. Al igual que él, podemos emplear nuestras habilidades en áreas como la comunicación, el arte, la música, la tecnología e incluso los negocios para glorificar a Dios y compartir la fe con los demás. El ejemplo de Carlo nos invita a reflexionar, ¿cómo estamos utilizando nuestras propias capacidades para el bien del reino de Dios? ¿Estamos permitiendo que nuestra fe sea visible en las plataformas digitales y en nuestras interacciones diarias, o estamos viviendo una espiritualidad privada, apartada del mundo en el que nos encontramos? Además, la secularización, que intenta alejar a los cristianos de la práctica religiosa, nos exige una fe más firme y visible. Carlo no se dejó llevar por las presiones del mundo moderno, sino que utilizó su fe como una fuerza transformadora, un punto de resistencia frente a las tentaciones y distracciones. Nos enseña que la verdadera espiritualidad no debe esconderse, sino vivirse y testimoniarse con valentía. Si queremos aplicar su ejemplo, debemos ser intencionados a la hora de vivir nuestra fe en todos los ámbitos de la vida, sin miedo a mostrarnos auténticos y transparentes en nuestra relación con Dios. Esto implica usar lo que tenemos, nuestras habilidades, nuestro tiempo, nuestros recursos, para marcar la diferencia en el mundo, ya sea en el entorno laboral, en las redes sociales, en las relaciones familiares o en la comunidad. El ejemplo de Carlo Acutis es una invitación para que cada uno de nosotros sea una luz que brille, no solo durante los momentos de culto, sino en cada instante de nuestra vida. En este momento de reflexión, os invitamos a elevar vuestras oraciones al Señor, dando gracias por la vida de Carlo y pidiendo fuerza para seguir su ejemplo de fe, valentía y servicio a los demás. Que podamos vivir cada día con la confianza de que, con la ayuda de Dios, somos capaces de superar cualquier desafío, tal y como hizo Carlo. Que su intercesión nos guíe en nuestro camino de fe y nos inspire a vivir con más amor, humildad y entrega al Señor. Ahora, con el corazón lleno de gratitud y confianza,
Pedimos la bendición divina para cada uno de nosotros. Que la luz de Carlo Acutis siga brillando en nuestras vidas y nos ayude a recorrer el camino hacia la santidad. En el nombre de Jesucristo, amén.